Esto es Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Adrián Diarte, Damara Durán y Eduardo Vadillo. Comenzamos. En Kirtland, en el año de 1833, a comienzos del año, un cuarto oscuro, sin luces, sin cámaras, sin publicidad, sin redes sociales, fue testigo de algo que cambiaría la historia de la iglesia. Un lugar que sería conocido como la Escuela de los Profetas. Y la razón, una revelación. Hoy la conocemos como Doctrina y Convenios, sección 88. Una revelación que habla de luz, de gloria y de reinos eternos. Y que nos recuerda que la eternidad es mucho, mucho más allá de lo que podemos imaginarnos. Pero ojo, el Señor no compartió esto para que nos sintiéramos pequeños e incómodos. Al contrario, Él prometió, algún día comprenderéis aún a Dios. Por eso le dio esa orden a los santos: organizaos y preparad todo lo que fuere necesario y establecer una casa de Dios. Y Damara, esa casa de Dios no solamente es el templo, también es nuestro hogar y nuestra vida. Porque ahí está, porque Él eleva nuestra visión, porque nos prepara aún para soportar la gloria celestial y donde un día nos descubrirá su faz. La pregunta no es si Dios está listo para enseñarnos cosas celestiales. La pregunta es, ¿ya organizamos nuestras vidas para recibirlas? Me encantó. Bienvenidos al episodio número 33, estableced una casa de Dios. Adrián, yo creo que la sección 88 es una sección muy poderosa. Así es, muy poderosa. Estaremos viendo de la semana del 11 al 17 de agosto. Y en lo personal, te platicaba ahorita en la mañana que me costó trabajo esta sección, pero al final me encantó. Pude descubrir bastantes cosas que el Señor desea para nosotros y la promesa que tú decías que Él daba, que algún día conoceremos lo que Él conoce, ¿no? Y pues más que nada Él desea que así lo hagamos, ¿no? Así es. Que tengamos más luz para nosotros. Y como es de costumbre, Adrián, pues tomé una sección que me llamó mucho la atención, que se titula La luz y la ley provienen de Jesucristo. Y la uní también con Allegados a mí. Y estos dos se unieron para hacer algo muy poderoso, estos dos títulos. Adrián, para ti, ¿qué es la luz y la ley? La luz para mí es el Evangelio de Dios, es Jesucristo, es el conocimiento. Y la ley son las instrucciones que tenemos para poder disfrutar de esta luz. Así es, Adrián. En la sección 88 se mencionan varias veces estas palabras, luz y ley. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a hacer, hermanos, para recibir más luz y vivir la ley de Cristo? Hace un momento te mencionaba que para mí la luz es conocimiento. Entonces, el conocimiento que el Padre Celestial tiene para nosotros y que a lo mejor no lo podemos llegar a comprender en esta tierra, pero podremos llegar a ser como Él en algún momento. Pero Él desea que así lo hagamos. Y pues no podemos quedarnos sentados, tenemos que trabajar para obtener esta luz. Fíjate, Damara, que esa verdad eterna que acabas de decir, que podemos llegar a ser aún como Dios, en su momento causó mucho revuelo. Claro. Y inclusive aún en la actualidad todavía, cuando tú dices que somos dioses en potencia, la gente se ofende. Se ofende, no lo entiende y nos llaman blasfemos, ¿no? Pero ese es lo hermoso del plan de nuestro Padre Celestial, que Él nos ama tanto que quiere que lleguemos a ser como Él. Así es como comparar el amor que nosotros como padres tenemos hacia nuestros hijos. Queremos que ellos sean mejores que nosotros. Aún mejor que nosotros. Aún mejor que nosotros. Entonces yo creo que el Padre también tiene ese amor por nosotros. Correcto. Y quiere que conozcamos lo más posible en esta tierra para poder llegar a ser como Él. No solamente el conocimiento espiritual que nos acerca a Él, sino también conocimiento secular, ¿no? Que nos preparemos aquí en la tierra. Y hay dos discursos que me gustaron mucho que el manual menciona. Y uno es por el hermano Timothy de los 70. Él relata una experiencia que tuvo con sus hijos. Dice que se fueron a la cueva de los lamentos por un zumbido que hacía, así se llamaba, ¿no? Entonces dice que tenían que bajar de dos maneras, solamente a rapel o por una escalera muy larga.
Entonces los hijos de él decidieron bajar por rapel. Yo me lo imagino y me dio miedo. Y entonces dice que en algún momento al descender, él bajó con el más pequeño y que se quedaron, o era muy poca la luz que había. Y de momento inesperado se fue la luz. Y dice que entraron y conocieron lo que era la oscuridad de no ver ni siquiera tu mano frente a ti y pender nada más de un hilo y girando nuevamente. Yo me lo imaginé así, no sé si realmente lo relata así, pero lo recuerdo así. Y entonces el hijo pregunta, papá, ¿estás ahí? Y le dice el papá, sí, aquí estoy. Y entonces volvió la luz y es como las tinieblas ceden a la luz. Y me gusta porque la luz es Cristo. Vamos a leer, Adrián, si me gustas, por favor, ayudar. Me ubico un poquito. Dice, durante su ministerio terrenal, Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. El Espíritu de Cristo existe en todas las cosas y da vida en todas las cosas. Conquista la oscuridad que de otro modo nos rodea. Adrián, ¿me puedes ayudar en la sección 88, el versículo 13, por favor? Claro que sí. Sección 88, versículo 13 dice, la luz que existe en todas las cosas, que da vida a todas las cosas, que es la ley por la cual se gobiernan todas las cosas. Sí, el poder de Dios que se sienta sobre su trono, que existe en el seno de la eternidad, que está en medio de todas las cosas. Así es. Cristo viene siendo esa luz para nosotros. Él creó la tierra, Él ayudó a Dios a crear todas las cosas. Entonces, la luz está por medio de Él, ¿no? Y Damara, perdón, probablemente la tienes preparada para más adelante, pero la escritura de Tercer Nefi 15:9 que nos recomienda el manual, para mí es parte central de esta sección, porque dice, hablando de Cristo, dice, he aquí, yo soy la ley y la luz. Mirad hacia mí y perseverad hasta el fin y viviréis, porque al que persevere hasta el fin, le daré vida eterna. Así es. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer según lo que leíste, Adrián? Pues debemos de perseverar. Primero mirar hacia Él y después perseverar. Allegados a Él. Es el otro título que te decía que hacía perfecto match. Y ¿cómo nos podemos allegar a Él, Adrián? Me encantó que sacaras esa escritura porque va de la mano con lo que sigue. Pues no podemos allegarnos a Él a menos que estemos dispuestos a voltear a verlo. Que primeramente tenemos que reconocer que Él existe y después voltear a verlo y empezar a caminar por la senda de los convenios. Para mí, perseverar hasta el fin viene de... Bueno, no para mí. Aprendemos que los primeros principios y ordenanzas del Evangelio son tener fe, arrepentirnos, después bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y después de que hemos hecho esas cosas, y agregaría yo, recibir el sacerdocio, entrar al templo y que nos hemos sellado, perseverar. Y suena como muy fácil, ¿verdad? Ya llegué y nomás me mantengo. Para mí, durante toda mi vida he batallado con mi peso. Entonces, muchas ocasiones he logrado bajar un poquito más, después subo. Lo más difícil siempre es mantenerse. Ha sido para mí mantenerme en un peso ya cuando llego al peso que me gusta como me veo y que me siento cómodo. Por lo general, cuando ya llegas a donde quieres estar, te relajas. Así es. Y de repente, un bocadillo, una cena y un desayuno y después ya la comida. Y probablemente, Damara, haciendo una analogía espiritual, puede llegar a pasarnos lo mismo. Nos podemos sentir demasiado cómodos y entonces bajamos la guardia y nos quitamos la armadura de Dios que mencionan las escrituras, y es cuando Satanás viene y nos puede atacar. Entonces, perseverar hasta el fin, aunque suena demasiado fácil, probablemente requiere la misma tenacidad y la misma constancia y la misma fuerza que ocupaste para pasar por todo el proceso. Así es, hay que recordar que somos humanos y estamos en constante progreso, ¿no? O caemos. Entonces, perseverar hasta el fin requiere realmente un esfuerzo muy grande. Sí, perdón. Y hace unas semanas estaba leyendo mi diario de joven, y en una ocasión el obispo me pidió que hiciera un discurso cuando tenía 15 años.
Y entonces en ese tiempo a la ciudad de Hermosillo había muchos baches, ¿no? No es que ya no haya, pero en aquel tiempo era tema de todos los días. Y entonces se me ocurrió a mí escribir un discurso que se llaman los baches espirituales. Y entonces en este discurso, de lo que me acuerdo y leí en mi diario, decía que en nuestra vida vamos a ir en un camino y de repente vamos a tener esos baches. Pero que más importante que, obviamente tenemos que esquivar los baches, sí, pero caeremos en algunos de ellos, pero lo más importante no es caer, sino rápidamente salir de ellos. Y creo que va ad hoc a lo que estamos hablando de perseverar hasta el fin. No pensemos que la vida es una rectitud constante y con una pendiente hacia arriba, va a haber algunos bachecitos, ¿verdad? Así es. Pero tenemos una herramienta muy poderosa, Adrián, que es lo que les quería platicar. Mencionaste ahorita algunos principios y al Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces, nuestra herramienta más poderosa para recibir luz y verdad es el Espíritu Santo. Pero sin embargo, bueno, lo recibimos cuando nos bautizamos. Después de bautizarnos se nos confiere el don del Espíritu Santo. Pero hay algo muy poderoso que tenemos aún antes de recibir el Espíritu Santo, que podemos allegarnos a Él, o que todos tenemos el privilegio de recibir, lo que viene siendo la luz de Cristo. Entonces, a veces cuando tenemos dudas y no somos miembros de la iglesia, la luz de Cristo nos ayuda a llegarnos a Cristo y después poder tener el derecho de recibir el don del Espíritu Santo. Dice, debido a que la luz se allega a la luz. Y vamos a leer Doctrina y Convenios 88:40, donde precisamente el Señor les estaba enseñando este principio, Adrián. Claro que sí. Dice, porque la inteligencia se llega a inteligencia, la sabiduría recibe a la sabiduría, la verdad abraza a la verdad, la virtud ama a la virtud y se allega a la luz, la misericordia tiene compasión de la misericordia y reclama lo suyo, la justicia sigue su curso y reclama lo suyo, el juicio va ante la faz de aquel que se sienta sobre el trono y gobierna y ejecuta todas las cosas. Así es. Entonces, un principio importante para poder recibir conocimiento del Señor es buscarla. Entonces, cuando nos allegamos a esa luz, buscamos esa luz, vamos a tener más luz. Y la pregunta aquí es, que me gusta mucho del discurso, es, ¿tengo esa luz en mi vida? ¿O estoy buscando esa luz en mi vida? Si no es así, ¿cuándo fue la última vez que lo busqué? O si estoy dispuesto a buscar esa luz. En alguna ocasión, en una charla fogonera, siendo yo un joven adulto soltero, un obispo nos decía que constantemente, en la edad en la que nos encontrábamos, normalmente nuestras oraciones irían algo así como, por favor, Padre, dame una mujer bella, dame una mujer preparada, dame una mujer paciente. Y entonces él nos decía que esa oración estaba equivocada, que nosotros deberíamos de decir, por favor, Padre, hazme un ser bello, hazme un ser preparado, hazme un ser paciente. Porque dice la Escritura que una parte se apega a la misma, la luz se apega a la luz. Yo no puedo pedir, o no sonaría lógico que pidiera una mujer paciente si no estaba dispuesto a ser paciente. Claro. Una mujer con firme fe si yo no tenía esa fe. Entonces, muchas veces, ahora como padre hago la misma reflexión. Yo no puedo pedir que mis hijos sean obedientes si yo no soy obediente. Por eso hay un libro que me gusta mucho que se llama Tu hijo, tu espejo. Y claro, tienes que ser bien valiente para leerlo. No es de la iglesia, por supuesto, es un libro secular. Pero este libro muestra la teoría de cómo nuestras acciones, las acciones de nuestros hijos son reflejo directo de nuestras acciones. Y lo que no te checa de ellos es porque tú lo estás haciendo. Pero volviendo al lado positivo, ¿verdad? Si queremos inteligencia, cultivemos la inteligencia. Así es. Pero para buscar esa inteligencia, Adrián, ¿qué podemos hacer? Cosas básicas, ¿no? Si nos hemos cuestionado si no tenemos esa luz o no la estamos buscando, ¿cómo podemos iniciar a buscar esa luz? Cosas básicas que podemos hacer diario. Levantarnos y hacer nuestra oración, leer las Escrituras. Me gusta que el discurso dice tomar la Santa Cena. Es una forma que podamos tener el Espíritu de Dios con nosotros, porque esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa cuando tomamos la Santa Cena. Recordarle siempre y tendremos entonces el Espíritu con nosotros, ¿no? Que nos va a dar más luz. Otra cosa es que podamos ser bondadosos, así como tú decías,
si quiero a alguien que sea bueno, tengo que ser bueno yo primero. Entonces, podemos hacer ligeros cambios en nuestras vidas para poder acercarnos a esa luz. Y al principio no vamos a tener toda la luz que a lo mejor esperamos, pero podemos tener porciones de ella que va a jalar más luz constantemente para nuestras vidas. Hay un discurso también que menciona la clase, que es de la hermana... déjame. Bueno, en esta parte menciona el discurso del elder Timothy Deiches de los 70, la luz se allega a la luz. Ajá. Y yo quiero resaltar una parte ahí nada más que no tuve tiempo de leerlo todo, pero sí el encabezado me llamó mucho la atención porque ahorita tú decías, Damara, ¿cómo puedo hacer para obtener esa luz? Y sí, orar es importante, pero dice él, al intensificar nuestra fe en Cristo recibimos luz a medida cada vez más intensa hasta que, al intensificar nuestra fe en Cristo recibimos luz en una medida cada vez más intensa hasta que disipa todas las tinieblas. Entonces, yo creo que es este discurso que habla de las cavernas, ¿no? Entonces, solamente necesitamos prendernos de un poquito de luz y automáticamente nuestros actos van a ser mejores y vamos a poder recibir más luz gradualmente. Ese es el mensaje que necesitamos llevarnos esta noche, Adrián. Adrián, ayúdame a leer de la sección 88, el versículo 63, por favor. 88, 63. Dice, es. allegaos a mí y yo me allegaré a vosotros. Buscadme diligentemente y me hallaréis. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Entonces necesitamos pedir al Señor tener esa luz en nuestras vidas. Nos hace una invitación el hermano Timothy de que si estamos o sentimos que estamos en la oscuridad, busquemos rápidamente correr esa cortina de oscuridad de nuestras vidas y buscar diligentemente al Señor. Y aunque esté muy oscuro, podemos decir al Padre, Padre, ¿estás ahí? Y Él contestará, aquí estoy, hijo mío. Y me enterneció mucho esta parte del discurso porque realmente creo que cuando estamos en aflicción nos sentimos más lejos del Señor, cuando no tenemos esa luz, obviamente, pero podemos hacer un esfuerzo grande para cambiar nuestras vidas. Y testifico que Jesucristo es nuestro Salvador, ese fue su plan desde el principio, y que es nuestra luz y nuestro Redentor pese a cualquier dificultad, y que Él puede hacer milagros para nuestras vidas si permitimos que su luz se llegue a nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Damara. Yo escogí el tema de buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe, y este tema se desarrolla igual en la misma sección 88, solamente del versículo 77 al 80 y también del 118 al 126. Y cuando estaba preparando mi participación, Damara, recordé una experiencia que tuve hace poco, que tuve que llevar el auto de mi esposa a un taller mecánico. Siempre cuando llevamos a los talleres, por lo general buscamos esos talleres expertos y profesionales. Claro. Y en esta ocasión lo llevé a un taller que no era la agencia, ¿verdad? Y lo estaba atendiendo un viejito. Es un taller que me recomendaron algunos amigos y cuando llegué ahí, pues quise conocer un poquito al mecánico y el mecánico me platicaba que no se trata nada más de cambiar piezas. Hay talleres en donde agarran y quitan la pieza y la ponen. El mecánico me decía que un mecánico no solamente arregla, entiende de dónde viene el problema. Entonces, me lo explicó de esta manera más o menos así. Dice, puedo cambiarte las piezas sin saber cómo funciona el motor. Y eso probablemente arregle tu carro. O puedo seguir cambiando piezas nada más hasta que quede. Ajá. Y ahí se van a ir algunas piezas que sí servían. Entonces, cuando yo entiendo de dónde viene el problema, puedo ser más preciso y puedo ser más rápido y sobre todo te va a durar más el trabajo. Y eso lo relaciono mucho con leer Doctrina y Convenios sección 88, porque el Señor quiere que nosotros actuemos como mi viejito mecánico. El Señor quiere que nosotros lo hagamos con nuestra vida espiritual. No solamente vivir el Evangelio, no solamente comenzar a pagar mi diezmo o comenzar a obedecer la palabra de sabiduría, sino también entenderlo profundamente. Y para eso nos pide estudiar y tener fe.
Ojo, no estoy diciendo que no vivamos la ley hasta que lo entendamos. A lo mejor al principio sí solamente va a hacer cambiar la pieza, pero ya nos toca a nosotros después, a través del estudio de las escrituras, de la oración, de la escuela dominical y con este programa de Ven Sígueme, que dominical, entender por qué. Y cuando entendemos el por qué, hace clic en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, en los versículos del 77 al 80, el Señor dice, para que comprendan las cosas del reino y también las cosas de la tierra. Así es que el Señor establece un equilibrio perfecto. Aprende sobre Dios, pero también aprende sobre las cosas de la tierra. Y Damara, ¿con qué materia batallabas tú en la escuela? Historia y química. Me costaban bastante trabajo. Pero después de conocer ciertas cosas o entender lo que mencionabas ahorita, creo que era más divertida. Ahorita que apoyo a mis hijos en los temas, tengo obviamente que revisar el tema y estudiarlo, pero es algo que he aprendido a querer, pero sí me costaba bastante trabajo. Yo batallaba mucho con las matemáticas en secundaria y en preparatoria. Ok. Inclusive aún en la universidad, después de terminar mi misión, batallaba un poquito con algunas ecuaciones y algunas situaciones, hasta que me acuerdo que llegó un buen maestro y se fue otra vez hasta lo que era inicios de secundaria y poco a poco, con paciencia, me fue explicando. Y yo decía, ¿para qué tengo que aprender matemáticas? Y entonces, a lo largo de mi vida, he tenido llamamientos en la iglesia en donde esas herramientas de la facilidad que ahora tengo, que me encanta matemáticas, llegué a tomar clases de cálculo y diferenciales y todo esto, inclusive algunas matemáticas más avanzadas de lo que mi carrera requería, por el amor que desarrollé por esto. Pero siempre la pregunta fue ¿para qué estudiarlas? Y como te decía, en algún momento de mi vida serví como secretario de estaca, como secretario financiero del barrio y ahora últimamente el Señor me ha llamado nuevamente como auditor. Y requieres un conocimiento de los números y un entendimiento de los porqués. Adrián, ¿te puedo contar una pequeña experiencia que me pasó ahora? Claro. Que estábamos fuera de la ciudad, nos tocó visitar la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, donde están los Atlantes. Y tuvimos la oportunidad de tener la guía de un conocedor. Y entonces nos explicó que teníamos que cuidar las ruinas, porque pues obviamente nos porque iban a están en ruinas. Sí. Entonces que muchas personas cometían el error de subir por donde quisieran y dañaban. Y él dijo algo muy importante que me resonó ahorita. El conocimiento es el que hace que tengas amor. No solamente con conocer a una chica que te gusta, ya le tienes amor, sino la vas conociendo y entonces adquieres amor. Igual con las ruinas, si no saben la historia o no conocen la historia, entonces ese pedazo, esa esquina de lo que era el templo para aquellas personas, que le llamamos pirámides, pero aprendí que no son pirámides, son templos sagrados que eran en aquella época. Si no tenemos un amor o un conocimiento, que después viene el amor por ello, entonces no cuidaremos las cosas. Así y es básicamente lo que pasa con el Evangelio. Si no conocemos, no podríamos tener a lo mejor ese amor por la luz y el conocimiento de la ley de Dios, ¿no? Así es, Damara. Y es que no se trata nada más de estar leyendo la Biblia, el libro de Mormón, Doctrina y Convenios. Claro que debemos de tenerlo como parte de nuestros estudios diarios, pero el Señor desea que nosotros aprendamos de todo lo bello y hermoso y de toda ciencia, de matemáticas, de química, de historia, de pintura, de belleza. El conocimiento es poder y es luz. Entonces es importante que nos alleguemos a todos aquellos libros. De hecho, queremos invitar a las personas que nos escuchan, que nos dejen aquí en los comentarios qué libros nos recomiendan que podamos leer para edificar nuestras vidas y tener mayor conocimiento. ¿Okay? El presidente Nelson enseñó, remodela tu hogar y tu vida centrándolos en el aprendizaje del Evangelio. Que tu hogar sea un santuario de fe. Eso es convertir tu vida en este taller espiritual que no solamente reemplaza piezas, Damara, que entiende el problema. ¿Okay? Y bueno, existe un método de Dios para que nosotros podamos aprender. Vamos a leer el versículo 118. No sé si lo tienes ahí a la mano, por favor. Tengo el 119, pero voy a buscar el 118. Aquí ¿Sí? va. Y por cuanto no todos tienen fe, buscad diligentemente y enseñaos el uno al otro palabras de sabiduría. Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores libros, buscad conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Muy bien. Y entonces aquí en México
para nuestra audiencia en México, alguna vez se le preguntó a un candidato de la presidencia cuál era tu libro favorito, ¿verdad? Y no supo decir, pero Damara, yo te quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué libros has podido leer, ojear, que no sean doctrinales, pero que te gustan? Bueno, en la prepa nos empujaban a leerlos, Okay. ¿no? Y había una novela que ahorita ya no recuerdo el nombre, pero no era mucho conocimiento secular, la verdad, era más entretenimiento. Ajá. Y no soy mucho de libros, soy más de escuchar. Ok. Pero sé que hay realmente muchos libros muy buenos, como Padre Rico, Padre Pobre. Y hay otros libros que también nutren, que me encanta. Por ejemplo, a mí me encanta la historia de la iglesia. Sí, y te iba a decir que fue injusta la pregunta, porque yo sé que tú lees todos los tomos todos estos tomos Sí, de santos, ¿verdad? de santos. Entonces, es como saber todo el contexto detrás de la historia de la iglesia. Entonces, me ayuda a mí a conocer y a obtener más amor por lo que tenemos en nuestros libros canónicos, ¿no? Así es. Fíjate que yo soy muy agradecido con mi esposa, porque ella desde una edad temprana ha cultivado el amor de la lectura a mis hijos. Claro. Y hacemos concursos de ver quién de los niños lee más libros. Y en una ocasión, Kevin, mi hijo mayor, cuando tenía 13 años, él alcanzó a leer 39 libros en un año. ¿Okay? Wow. Entonces, digo, no eran libros así como el tomo de santos, unos sí, otros no. Pero hoy en día mis hijos, un presupuesto bien grande de nuestro gasto escolar son libros. Y a veces le digo, ya párale. Pero nuevamente al estudiar esta lección me doy cuenta que no. que hay que seguirle, ¿no? Creo que es una pedrada, amigo. Sí, y por supuesto que es bien importante. Las escrituras sí nos van a enseñar cosas eternas, pero necesitamos llegarnos al conocimiento de esta tierra también y de poder aprender. Claro, Adrián, de hecho esta sección pues fue cuando el Señor instruyó a José para que pudieran formar la escuela de los profetas, ¿no? Uh-huh. Y ahorita entre broma y broma te decía que en tu casa hay una escuela de los profetas y el Señor, bueno, por medio de los manuales invita a que nosotros podamos hacer esos cambios en nuestros hogares, ¿no? Y poder tener esa escuela de los profetas en nuestro hogar, ¿no? Así es. El versículo 18, como leías ahorita, dice que buscad diligentemente el conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Y esos son dos motores, Damara, que trabajan juntos. Nosotros podemos tener fe de que el Señor nos va a ayudar a lograr algo, pero si además de eso tenemos el conocimiento de cómo lograrlo, combinamos los dos y se logran. Alguna vez mi papá me decía que había alguien que decía, yo me curo con las escrituras. Cuando me duele la cabeza, saco el libro de Mormón y se me quita el dolor. Y decía mi papá, pues yo también cuando me duele la cabeza saco el libro de Mormón, pero primero me tomo 2 aspirinas Claro. Y ya después se me baja. Y no hago menos la fe de este hermano, pero por supuesto que el Señor quiere que apliquemos el conocimiento y tengamos fe que ese conocimiento va a ayudarnos a salir de esa situación. El elder Matías Hell dijo, la revelación es conocimiento puro. El Espíritu es el maestro más eficaz. Dios es todopoderoso y no dudo que Él tenga el poder para hacernos llegar a cualquier conocimiento. Pero no podemos sacar agua de una alforja vacía. Uh-huh. Si nosotros queremos resolver un problema, necesitamos tener el conocimiento de cómo hacerlo. Por eso es importante que aprendamos y tengamos un conocimiento. En los versículos del 119 al 126, Damara, el Señor nos invita a que nosotros podamos organizar nuestra vida. Y yo me acuerdo desde la misión, agarré un plumón y subrayé algunos versículos de aquí porque dije, esto se los voy a leer a mis hijos algún día. Y yo creo que ya los tengo medio aburridos porque siempre que les pedimos que limpien sus cuartos, sacamos algunas escrituras de aquí. Pero me gusta mucho que dice buscar establecer una casa de orden, una casa de oración. Y entonces una casa de orden para mí es un lugar donde puede morar el Espíritu. Pero no se trata de que en nuestra casa tengamos pizarrones y realmente lo convirtamos en una escuela. Bueno, en mi caso sí, porque mis hijos toman clases en casa. Pero no se trata de eso. Se trata de que, por ejemplo, tu celular sea un lugar limpio, que tu cuerpo, que tu tiempo,
que tus conversaciones se conviertan en esa escuela de fe y pueda inspirar a otros a aprender un conocimiento. Entonces, Claro. yo quiero preguntarte el día de hoy, quiero preguntarte a ti que nos estás escuchando, ¿estoy aprendiendo solo lo que el mundo me pide, enfocándome únicamente en libros o en novelas o en conocimiento secular? ¿O me estoy enfocando en lo que Dios quiere que sepa? ¿Pido guía antes de estudiar? Y aquí hay una reflexión muy importante. Si tú estás a punto de entrar a la universidad o el próximo año, te quiero invitar a que involucres a Dios en tu decisión de qué carrera vas a estudiar. Muchas veces pensamos que debemos de estudiar lo que más nos va a dar dinero o para lo que somos buenos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que Dios quiere que tú estudies? Y alguna vez nos hemos preguntado nosotros, Damara, cuando vamos a comprar un libro, si es lo que el Señor quiere que yo... Por ejemplo, yo siempre, por la naturaleza de mi trabajo, siempre estoy leyendo un libro financiero. Siempre. Y aunado a eso, después tengo un segundo libro que tardo más en leerlo, porque me enfoco en el financiero, que es de motivación o de dirección empresarial. Pero esta lección me hizo reflexionar un poco y el próximo libro que yo escoja, tengo el desafío de escogerlo junto con el Señor. A ver a dónde me lleva el catálogo, ¿no? Creo que nunca te vas a equivocar. Adrián, para la fortaleza de la juventud hay una sección que se titula La verdad te hará libre. Y precisamente habla un poco sobre que nosotros como sus hijos, o que el Señor desea que sus hijos, nosotros, tengamos estudios tanto seculares como espirituales. Y dice, el Padre Celestial desea que sus hijos e hijas siempre estén aprendiendo. Tienen motivos tanto temporales como espirituales para buscar el aprendizaje y amarlo. La formación académica no se trata solamente de ganar dinero, es parte de tu meta eterna para llegar a ser más semejante al Padre Celestial. Así es. Y bueno, Damara, yo tengo una aplicación práctica de esta sección que quiero compartirles. 3 puntos muy importantes. El primero, elige un rincón de tu casa como el rincón de la sabiduría. Puede ser una silla de tu comedor, puede ser en tu cuarto, no necesitas ser un lugar elegante ni tener un pizarrón, pero elígelo para estudiar sin distracciones. Número 2, haz 15 minutos diarios de un libro que sientas que el Señor quiere que tú necesitas leer y 15 minutos de tus escrituras. Este libro te recomiendo que sea un tema útil para tu vida temporal y de acuerdo a tu profesión o de acuerdo al rol más importante de tu vida. Y una noche a la semana comparte con tu pareja en una cita especial o con tus hijos tal vez en la noche de hogar lo que aprendiste. Y sobre todo, conocimiento que no se aplica no sirve. Entonces di cómo lo vas a aplicar. Entonces, esta semana antes de abrir un libro, antes de abrir un artículo o inclusive tu celular, la reflexión es que le pidamos al Señor que nos muestre lo que debemos de aprender y cómo aplicarlo a nuestra vida. Al final del día, podemos nosotros aprender muchas cosas, pero únicamente nos vamos a quedar con lo que podamos poner en práctica. Y pues bueno, esa es la visión que yo tengo. Es la que nos permite caminar fuerte, aunque el mundo se mueva, ¿no? Ajá. Adrián, hay una promesa que el profeta da en su discurso, que dice, prometo que a medida que trabajen con diligencia para remodelar su hogar, que es la invitación que nos dabas, centrándolo en el aprendizaje del Evangelio, con el tiempo su día de reposo será verdaderamente una delicia. Sus hijos estarán entusiasmados por aprender y vivir las enseñanzas del Salvador, y la influencia del adversario en su vida y en su hogar disminuirán. Los cambios en su familia serán notorios y duraderos. Y quisiera compartirte mi experiencia en cuanto a la semana que tuve. Me encantó ver a mi hija andando por los pasillos de la casa, de un lado a otro, subiendo y bajando, y traía su celular. Yo creo que es normal para nosotros ver a nuestros hijos a veces con los dispositivos o en vacaciones que juegan o los usan para entretenimiento, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que siempre veía a mi hija viendo un discurso o palabras de los mensajes que dan antes del coro. Uh-huh. Y dije yo, qué bonito es ver que esta promesa se cumple cuando el Señor desea que hagamos algo y verlo en nuestros hogares. Entonces, hermanos, no dudemos de la influencia que tenemos de nuestra luz
porque eso también va a contagiar a los demás. Y mi hija me alumbró esta semana con esa porción de que ella veía estas cosas en su celular. Y yo estoy segura que la edificaba, y cuando ella se acerca más a la luz, pues invita a los demás a acercarnos. Hay una analogía que usa la hermana Sharon en su discurso, donde habla sobre las lucecitas del templo. Una lucecita puede hacer que se apague un árbol, pero una lucecita también puede hacer que alumbre e invitar a miles de personas a que vayan a ver la manzana del templo brillar en Navidad. Entonces, invitamos, hermanos, que de verdad se esfuercen por tener o buscar esa luz en sus vidas, y no subestimen el poder que tiene esa luz en ustedes y en los demás que los rodean, sobre todo nuestros hijos, que son los seres más amados para nosotros, no nuestras familias. Y creo que el Señor siempre nos va a proporcionar esa ayuda cuando hagamos esa tarea, ¿no? Así es, pues muchísimas gracias, Tamara, por compartir esta experiencia. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos que si llegaron hasta aquí, fiel a la tradición, puedan poner en los comentarios un libro para recordar que es importante el conocimiento. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Ven, síguelo. Un enfoque práctico de las Escrituras con Eduardo Vadillo, Damara Durán y Adrián Diarte. Hasta la próxima.